Bien. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que estén bien. Tengo una nueva oportunidad de estar compartiendo con ustedes entonces el desarrollo de las temáticas o de las temáticas que se van a llevar a cabo, ¿sí? O que están presentes en la guía número 9 de la asignatura de Ciencias Sociales. En esta ocasión pues les traigo una pequeña reflexión o frase sobre el valor de la honestidad, que es el valor del mes. Este mes de octubre que tenía el valor de la honestidad, y esta frase de John Lennon que dice: puede que ser honesto no te consiga amigos, pero siempre te conseguirá los mejores. Es una frase certera, ¿sí? Muchas veces no debemos estar llenos de personas a quienes consideremos entre comillas nuestros amigos, sino que simplemente tengamos personas verdaderas a nuestro lado, ¿sí? Personas que sean sensatas, personas que sean honestas, que sean sinceras, que sean francas. Y la reflexión del día de hoy es: prefiero la verdad a la mentira, la realidad a la apariencia y la sinceridad a la hipocresía, que es una frase de Eduardo Alighieri. Entonces, tener presente eso. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy entonces es la Guerra Fría. Para ello entonces tenemos varios conceptos claves, ¿sí? Tenemos entonces el concepto de capitalismo, comunismo, ONU, genocidio, ideologías, Guerra Fría y hegemonía, cada uno de los cuales va a estar desarrollado, ¿sí? Y definido en la Guía Integradora de Aprendizajes número 9. Entonces, para que tengan esa información ahí, simplemente nos trasladamos a la guía, observamos los conceptos claves y nos vamos relacionando con los mismos, porque a lo largo de la temática que se va a desarrollar van a estar muy presentes. La temática que vamos a desarrollar entonces va a ser la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría es la temática que nos compete en esta ocasión, y es muy importante tener presente cada una de las explicaciones que se van a llevar a cabo, porque es un acontecimiento muy importante. Sobre todo va a marcar un choque entre las dos superpotencias de la época: por un lado los Estados Unidos de América y por otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS. Dos sistemas económicos y dos sistemas políticos distintos, que van a ser los importantes y quienes van a marcar sobre todo el paso, ¿sí? O los pasos sobre todo de cómo se va a llevar a cabo las relaciones internacionales en este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo que se conoce como la posguerra, ¿sí? Que es desde la Segunda Guerra Mundial, pero donde entablamos un acontecimiento como la Guerra Fría. Entonces vamos a desarrollar el mismo. Estáis pues muy atentos a lo que vamos a realizar en esta oportunidad. Cuando hablamos de Guerra Fría, entonces nos referimos, ¿sí? La Guerra Fría más que todo lo que hizo fue definir el sistema de relaciones internacionales existentes entre 1945 y 1991. Durante este periodo, el mundo se dividió en dos bloques antagónicos, ¿sí? Por un lado entonces teníamos uno que estaba encabezado por los Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos de América, y otro bloque que estaba encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que buscaban ellos más que todo era imponer sus hegemonías en el resto del mundo. Era importante porque lo que se puede observar es lo siguiente, ¿sí? Y es que esta situación, esto de querer imponer sobre todo un sistema económico sobre otro, ¿sí? Esto de querer imponer sobre todo el dominio y demostrar dominio sobre otro, va a ocasionar que esta situación genere un sistema bipolar, ¿sí? En el que cada uno de los bloques representaba sobre todo una diferente concepción política, económica e ideológica. Entonces, por ejemplo, los diferentes bloques que tenemos acá son el bloque socialista por un lado, que está conformado por aquellos miembros que hacen parte o que hicieron, sobre todo se relacionaron por medio del Pacto de Varsovia, un pacto llevado a cabo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Y otro que va a ser el bloque capitalista o bloque occidental, que encabeza a los Estados Unidos. Entonces, todo esto alrededor de la Guerra Fría, te dirán: profe, pero ¿qué se dio? ¿Sí? Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, Guerra Fría, pero si no hubo nada, aquí no pasó nada. Aquí no hubo muertes, aquí no hubo, digamos, un conflicto bélico, ¿sí? Eso fue lo que se evitó. Debido a a esa bipolaridad que manejaban tanto Estados Unidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS, fue que este acontecimiento, ¿sí? En cualquier momento siempre evitaron entre ellos sobre todo
un enfrentamiento directo. ¿Debido a qué? Debido a que si se daba un enfrentamiento directo entre estas dos superpotencias, lo que iba a ocasionar eso era una tercera guerra mundial, y esta tercera guerra mundial iba a convertirse en una guerra nuclear, lo cual los dos siempre evitaron. Sí se dieron muchos conflictos tipos, ¿sí? O guerras durante este largo periodo y que vamos a analizar más adelante, pero sobre todo estos no tuvieron nunca un contacto directo. Y hubo una ocasión sobre todo en la cual se dio casi ese contacto directo y fue sobre todo un momento de tensión, porque era lo que más que todo destacaba este periodo, era la tensión existente siempre, ¿sí? En todo el mundo. Obviamente, pues a la expectativa o expectantes de todo lo que pudiese pasar, ¿sí? Sobre todo con respecto a qué pasaría si uno le lanzara o utilizara una bomba nuclear, que era el armamento que caracterizaba sobre todo a a estas dos superpotencias. Por otro lado, también tenemos que estos sobre todo también tenían unas diferentes carreras, ¿sí? Unas diferentes carreras por demostrar quién era mejor que el otro, ¿sí? Quién era mejor que el otro. Y las dos superpotencias entonces intentaron mantener primero su seguridad, ¿sí? Y lo que hicieron entonces fue ir ampliando, ojo, ir ampliando su zona de influencia. Entonces, mientras los Estados Unidos tenían una lucha contra el comunismo, procuraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la Unión Soviética, lo que procuraba la Unión Soviética más que todo era expandir ese comunismo y trasladar sobre todo esa ideología política y económica a otros espacios, ¿sí? A otros territorios, lo cual sí logró. Y como lo observamos en el mapa, todo lo que está pues aquí en morado, rosado, ¿sí? Más que todo, ustedes observan que fueron aquellos territorios en los cuales sí llegó a darse sobre todo la expansión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con su sistema comunista. Entre las formas de conflicto se destacaron las siguientes. Primero, una continua carrera de armamentos, especialmente en lo referente al arsenal nuclear, de forma que cada superpotencia lo que hizo fue disponer de medios para destruir la Tierra, ¿sí? O sea, no tenían más nada y ese era el miedo, o sea, lo que tenía era más que todo medios para destruir la Tierra, y por eso se debía evitar de antemano un contacto directo. Sobre todo también otra también fue la propaganda ideológica, era más que todo pues demostrar cómo el sistema capitalista, por ejemplo, por el lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era dañino para el mundo y era absorbiente, ¿sí? Absorbería la economía mundial, y lo que buscaba sobre todo era enaltecer el potencial económico de los Estados Unidos. Mientras que los Estados Unidos decían que la forma como ellos, en este caso, pues el comunismo estaba expandiéndose en el mundo, procuraba hacer de Rusia un gran imperio, ¿sí? Que quería en este espacio pues quedarse con todo mejor dicho, hacer una gran nación dominante. Y sobre todo pues aquí tenemos a varios de sus líderes, en este caso pues por el año entre 1945 y 1953, quien estaba encabezando el poder era Joseph Stalin. Como observamos, pues a nivel europeo, en el año 1948, pues se va a observar, como observamos en el mapa presente, los bloques, ¿sí? Que se fueron sobre todo pues ya conformando. Algunos de ellos pues ya estaban conformados incluso durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasaba? Pues Rusia, que hacía parte de ese bloque de aliados, ¿sí? Y que en la Segunda Guerra Mundial también luchó pues en este caso pues junto a los aliados, ¿sí? Hizo parte todavía del lado de los Estados Unidos. Ya no va a tener una rivalidad, ya no va a tener alguien que de pronto algo que provoque en este caso pues un conflicto. Y pues en Europa, como vemos a la izquierda, pues en este lado de acá, ¿sí? Observamos que se fue conformando entonces el bloque socialista, ¿sí? Que era el bloque de la Unión Soviética, o más conocido como el bloque oriental. Y ahí se establecieron pues democracias populares que estaban lideradas por partidos comunistas que suscribieron el Pacto de Varsovia, sobre todo en el año de 1955. Y por otro lado entonces tenemos acá por parte del bloque occidental, ¿sí?
acá en Europa, que era más que todo ese bloque capitalista liderado por los Estados Unidos. Entonces, en la Europa occidental se establecieron democracias liberales con economía capitalista y formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN. La Guerra Fría se caracterizó por tener varias fases, ¿sí? Varias fases que la llevaron sobre todo, se fueron desarrollando durante todo este periodo. Recuerden que es un periodo bastante amplio. Prácticamente pues podemos decir que tenemos sí, 40 años, sí, prácticamente, o un poquito más, en el cual se desarrolló este acontecimiento, sí. Las fases que se desarrollaron durante la Guerra Fría fueron varias, iniciándose en el año de 1947 hasta el año 1953, lo que se conoce como la contención, ¿sí? O la máxima tensión, que era más que todo una fase esta en la cual pues desde el año 1947 la rivalidad entre las dos grandes potencias, en este caso las mencionadas aquí, se convirtieron se convirtió en un enfrentamiento abierto y desató sobre todo pues una pugna por ampliar sus respectivas zonas de dominio. Lo que se evidenciaba aquí era que ellos a como de lugar lo que querían era ampliar su zona de dominio, ¿sí? No aliados incluso. Muchos de los países que terminaron siendo parte de un sector y otro, ¿sí? O haciendo parte de un bloque y otro fueron obligados, fueron amenazados para que hicieran parte porque eran incluso países del tercer mundo. En el año 1948 se confirmó la división de Europa en bloques como se lo mostraba anteriormente y pronto esta división se amplió a otras zonas de la Tierra donde también se destaca pues Latinoamérica que se une entonces al bloque occidental, el bloque de los Estados Unidos, de forma pues que solamente Cuba es el único territorio que no se une y que hace parte entonces de del comunismo, ¿sí? Que impera entonces en este sector, como Venezuela también. ¿Qué hace Estados Unidos ante esta situación? Pues Estados Unidos, ante la división económica pues que había en Europa, Europa occidental que estaba en manos de los Estados Unidos y otra oriental que estaba en manos de la Unión Soviética, eh, ellos, como llevaron a cabo entonces un sistema de colaboración económica en cada una de las zonas, lo que buscaban era asegurarse la dependencia de los países que la integraban. Entonces, si estos dependían de alguna forma para con ellos, ya se aseguraban sobre todo que se uniesen a su bloque, ¿sí? Entonces, Estados Unidos creó lo que se conoce como el Plan Marshall, que más que todo era una estrategia para reactivar la economía de los países europeos que le eran favorables, ¿sí? Y el secretario de Estado de ese entonces, el señor George Marshall, propuso una generosa ayuda que dio ese nombre, ¿sí? Se dio con el nombre de Plan Marshall. ¿Qué buscaba este programa? Este programa que se aprobó en el año 1948 por un valor de 13.000 millones de dólares, incluyó a casi todos los países de Europa Occidental, excepto España, porque solamente se consideraba se consideraba aquellos países que tuvieran una democracia liberal, ¿sí? No ningún tipo de gobierno distinto a uno democrático, y en España en ese entonces estaba viviendo un régimen totalitario, ¿sí? Una dictadura que era el franquismo, ¿sí? Un régimen antidemocrático como el franquismo, porque Francisco Franco estaba en ese entonces pues dominando o tenía el poder en España. Los países más beneficiados por este plan Marshall fueron el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania Occidental, teniendo presente que cabe destacar que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial como terminó siendo el gran afectado, ¿sí? Se va a terminar dividiendo el territorio en cuatro, ¿sí? En cuatro. Tres de esos territorios, ¿sí? La mitad, en pocas palabras, para el bloque occidental y la otra mitad perteneciente al bloque oriental, tema que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Lo que buscaba o lo que perseguía Estados Unidos con respecto a esto eran dos objetivos primordiales. Primero, mejorar el nivel de vida en Europa y sobre todo pues alejar del peligro revolucionario. Ellos no querían que ante nada pues estuvieran presentes esas ideas comunistas, ¿sí?
Por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se iba a quedar con las manos cruzadas. Ellos no se quedaban con las manos cruzadas. Y para eso también, si los Estados Unidos entonces lideraron el Plan Marshall, ¿sí? Eh, el cual pues no llegó a los países de la Europa Oriental, Stalin, Stalin obviamente quien rechazó las condiciones y presionó a los gobiernos de la zona que hacían parte del oriente de Europa, ¿sí? Creó entonces lo que se conoce como la Comecon, más conocida en el año 1949, más conocida como el Consejo de Ayuda Mutua Económica, cuyo objetivo más que todo era coordinar las políticas de asistencia mutua. ¿Qué quiere decir? Que si algún país de pronto estaba mal económicamente, lo que buscaban ellos era poder satisfacer esa necesidad, ayudarlos, ¿sí? Todos los países que hicieran parte del bloque oriental o bloque comunista. Y los países que se adhirieron como tal a esto, ¿sí? A este bloque, a la Comecon, a este Consejo de Ayuda Mutua Económica, fueron la Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, la Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, Rumania y Albania. Otra de las fases de esta guerra, ¿sí? La fase de la Guerra Fría, otra de las fases es la coexistencia pacífica, que es una fase que va a darse entonces entre el año de 1954 y 1963. En esta fase se destaca que, bueno, se dio uno de los conflictos que se destaca aquí es la guerra de Corea. Esta fase tiene algo particular, ¿sí? Que se debe tener muy presente. Y sobre todo es el hecho de que, por ejemplo, en este periodo desde 1954 hasta 1963, en el cual se lleva a cabo dicha fase, se da por lo menos, por ejemplo, la división de Berlín, ¿sí? Alemania, que estaba dividida en una Alemania occidental y una Alemania oriental, termina no solamente dividida Alemania, sino también su capital, ¿sí? En este caso Berlín. Entonces la ciudad de Berlín fue dividida en dos, una Berlín occidental y una Berlín oriental, y para que no se diera, sobre todo porque había muchas diferencias, mientras la occidental recibía una ayuda económica muy buena y tenía unos avances tecnológicos, una mejor urbanización, y unos mejores, digamos, condiciones sociales para las personas, por el apoyo de Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Por el lado de los países, ¿sí? Y de la Berlín Oriental, la situación económica no era tan buena. Muchas de las personas pertenecientes a dicho sector de Berlín incluso trabajaban en la zona occidental y vivían en la zona oriental, pero el gobierno no permitió, si en este caso los rusos no permitieron que eso se diera. Ya no estaba Stalin en el poder porque Stalin fallece en el año 1953, ¿sí? Y ellos, los soviéticos, lo que buscan es que no haya unión entre las personas que hacen parte de esta Berlín, ni en ningún sentido, ¿sí? Por lo cual o por lo tanto, lo que hicieron más que todo fue crear entonces este o levantar entonces ese telón de acero más conocido como el Muro de Berlín en el año de 1961, ¿sí? Y también en ese año, en ese entonces, pues un año después se produjo lo que se conoce como la crisis de los misiles en Cuba, un tema que vamos a desarrollar también a continuación. Otra de las fases fue la fase de la distensión, ¿sí? Que va entre 1964 hasta 1979. Y en esta fase se destaca porque hubo un acercamiento entre las superpotencias. Obviamente lo que ellos buscaron era firmar algunos acuerdos en busca de qué o en aras de qué, de limitar el arsenal nuclear que tenían, porque sabían las consecuencias que podía producirse para el planeta en general si estos en algún momento se atacaban, ¿sí? Eh, cabe resaltar que en esta fase, ¿sí? Y sobre todo en el año 1973, Estados Unidos sufrió una de sus peores derrotas en un conflicto, ¿sí? En una guerra. Y fue la derrota sufrida sobre todo en Vietnam. Estados Unidos generalmente metía sus narices en la guerra como lo sigue haciendo actualmente. Y en esta pues lo que hizo fue llevarse una lección sobre todo de un pueblo campesino como Vietnam, al cual ellos, simplemente por evitar que Vietnam se convirtiera totalmente en comunista, ¿sí? Quisieron integrarse a una de las partes de Vietnam, la división, porque Vietnam se dividía en dos, en norte y sur,
quisieron adherirse, quisieron hacer parte y sobre todo dominar esa parte, pero las mismas personas que hacían parte de esa Vietnam lo que hicieron fue, y de la otra Vietnam, ¿sí? De la Vietnam del Sur, lo que hicieron fue en este caso apoderarse, ¿sí? Y líderes destacados como los que también vamos a presentar más adelante, como Ho Chi Minh, fueron una de las personas que aquí tuvieron un papel muy importante. La otra fase vendría siendo entonces la fase del rebrote, ¿sí? Que va desde 1980 hasta 1984, y es una fase en la cual pues ahí la tensión creció, ¿sí? Y creció sobre todo a causa de los conflictos que se estaban dando en África. Se produjo una descolonización y una invasión sobre todo soviética en Afganistán en el 79, y también se llevó en ese mismo año lo que se conoce como la Revolución iraní. Entonces lo que estaba haciendo la Unión Soviética era ampliar o expandir el comunismo, expandirse territorialmente, expandir su poderío, ¿sí? Produciendo obviamente en varios estados que no querían ser parte del mismo o de dicho bloque, pues unas guerras o revoluciones. Y por último, tenemos la distensión final, que es una fase que va entre 1985 hasta 1991. Y en este año, pues en la Unión Soviética ascendió al poder una persona muy importante, ¿sí? Uno de sus últimos líderes, que se conoce como el cual es Mikhail Gorbachev. Cuando Gorbachev llega al poder, él lo que hizo fue proponer varias reformas económicas y políticas, entre las que se destacan la perestroika, ¿sí? Y la glasnost, que son las dos, sobre todo en este caso, reformas económicas que él quiere llevar a cabo y políticas, y que destacan este periodo de gobierno en el cual él estuvo en el poder. En el año 1989 también se destaca que los regímenes comunistas de Europa Oriental pues cayeron debido a ¿qué? Debido a las múltiples protestas de los ciudadanos quienes estaban, o de las ciudadanías, quienes estaban obviamente apoyados por los Estados Unidos, se dejaron influenciar, y se da sobre todo la caída del muro de Berlín, ¿sí? En ese año, en el año de 1989. 2 años después, en el 91, con todo esto pues, y ya con las personas pues que ya no querían hacer parte de un bloque comunista porque veían que la salida del capitalismo era lo mejor que le podía pasar a ellos, y la forma como evidenciaban o como se estaba desarrollando la economía en otros sectores, porque varios de los presidentes de la Unión Soviética no supieron llevar a cabo en este caso, sus reformas económicas. Vieron cómo incluso los países, aquellos que se habían integrado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más adelante, en el año 1941, se van eh, a apartar, ¿sí? De dicho territorio, van a proclamar su independencia, se van a crear nuevos estados, y se va a dar lo que se conoce como la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, cabe destacar algo, sí, y es que durante todo este periodo en el mundo se estaba dando una división debido obviamente a los bloques que se habían conformado, ¿sí? Entonces, las superpotencias lo que hicieron, como se muestra en el mapa, fue extender su influencia política, económica, militar y cultural en el resto del mundo. La carrera o lo importante aquí era apoderarse, que no quedara territorios vacíos, ¿sí? Un territorio baldío que ellos no pudiesen pues dominar, entre comillas, y que no quedaran países por fuera de esos bloques que ellos querían integrar. Entonces, en esta división, pues tenemos que para el bloque socialista, ¿sí? De parte de la Europa Oriental, tenemos a Checoslovaquia, República Democrática o la República Democrática de Alemania, o RDA, a Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, a China, a Corea del Norte, a Vietnam del Norte y Cuba, quienes hacían parte de este bloque socialista. Este bloque socialista se caracterizó también porque se definían como democracias populares, ¿sí? Gobernadas por un sistema de partido único, y seguían un modelo comunista con políticas de planificación central. Por otro lado, pues tenemos el bloque capitalista, en el cual se encontraban aquellos países de Europa Occidental, ¿sí? Como la República Federal de Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia, Turquía y España.
Japón, Israel, algunos de los, pues en este caso del sudeste asiático, sí, de países del sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda y América Latina, exceptuando pues a Cuba y a Chile entre el año 1970 y 1973. Y estos gobiernos, pues con democracias liberales que rechazaban el comunismo, era la principal característica de los gobiernos, y estaban adscritos a un sistema capitalista. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en cuatro zonas, ¿sí? Como observamos aquí. Cada una estaba pues administrada por un país aliado, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la URSS. Berlín, este espacio pues tenemos acá, ¿sí? Berlín se encontraba en la zona soviética, ¿sí? Se encontraba en la zona soviética y a su vez había sido dividida en cuatro zonas administradas pues por los mismos países. Aquí tenemos entonces, como ustedes observamos en el mapa, un sector o una parte pues que les pertenecía en este caso pues a los franceses, donde está Mayence y Friburgo, hablamos de Alemania, ¿sí? Sector americano que era Múnich, tenemos acá británico que era Hamburgo y tenemos Berlín, ¿sí? Que era el sector soviético. Pero dentro de Berlín, ¿sí? Dentro de este sector soviético donde se encontraba Berlín, esta ciudad, la cual tenemos acá, estaba dividida en varios sectores y era lo que les contaba pues anteriormente, ¿sí? Cuando hablábamos un poco en líneas generales pues del muro de Berlín. Entonces esta división pues esta zona, la zona sobre todo la zona occidental de Berlín, era una zona próspera, una zona en la cual pues las ayudas de cada uno de estos países llegaban, ¿sí? A los pobladores que hacían parte ahí. ¿Por qué? Porque muchos de ellos pues no solamente eran alemanes, sino que también habían personas de otros pueblos, incluso de los mismos países que estaban radicados en dicha ciudad. Esta Alemania, o como observamos aquí, pues Alemania pues estuvo dividida pues en dos, ¿sí? En dos Alemanias, como comentábamos anteriormente, pues sí, la República Alemana o la República Democrática de Alemania o RDA, que hacía parte en este caso pues del bloque oriental o bloque comunista, y tenemos entonces por el otro lado la República Federal de Alemania, que hacía parte del bloque occidental o bloque capitalista. En 1948 se celebró la Conferencia de Londres, en la que Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Benelux, ¿sí? Y el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que así era un bloque en el que estaban conformados estos tres países, acordaron la unificación de Alemania en un solo estado, la República Federal de Alemania, ¿sí? Inmediatamente inmediatamente después, estas tres zonas occidentales de Berlín se unificaron, ¿sí? Inmediatamente después las tres zonas de Berlín, ¿sí? Las tres zonas occidentales de Berlín se unificaron y estas medidas contravenían pues con todo lo que estaba sucediendo con los acuerdos de Yalta y Potsdam en 1945, que eran acuerdos que habían firmado entre los estados, en este caso Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ante todo esto, la respuesta de Stalin, quien estaba en el poder, sí, en el año 1948, fue un bloqueo terrestre de Berlín entre junio de 1948 y mayo de 1949. Entonces, ante eso, pues Berlín quedó aislado en dos zonas, sí, quedó aislado de las zonas occidentales de Alemania, lo que dio origen a la primera gran crisis de la Guerra Fría. Estados Unidos pues resolvió la situación porque ellos lo que querían era evitar cualquier agresión, ¿sí? Con la URSS, ¿sí? O hacia la URSS, convenciendo pues a Stalin de que eso era inútil, de que era inútil la medida que estaba llevando a cabo y en mayo de 1949 levantó el bloque, en este caso pues el bloqueo Stalin. Pero la URSS creó entonces en su sector de Alemania un estado independiente del resto, que se va a conocer como la República Democrática de Alemania o RDA. Durante la Guerra Fría varios fueron los conflictos que marcaron este periodo y que se llevaron a cabo y sobre todo siempre hubo en los que participaron sobre todo las superpotencias de una forma indirecta o directa, pero que sobre todo no tuviera una relación o en este caso una controversia entre las dos, ¿sí? No hubiese un contacto directo entre las dos a nivel militar,
Eso quiere decir, varios de los conflictos que se dieron, por ejemplo, pues tenemos acá la guerra de Corea o el conflicto de Corea. A todos estos conflictos que se dieron se les conocen como conflictos tipo. ¿Por qué? Porque fueron en conflictos que aunque marcaron o se dieron en varias zonas en las cuales pues lo que se quería era llegar ahí, ¿sí? Mostrar el poderío y evitar la expansión uno del comunismo, que era Estados Unidos, y otro el poderío capitalista por parte pues de la URSS, evitar eso. Estos conflictos tipo fueron varios, por ejemplo la guerra de Corea, la crisis de los misiles que se llevaba a cabo en Cuba, la guerra de Vietnam, el régimen talibán y la independencia y guerra civil en Angola. Entonces aquí vamos a estar a desarrollar tres de esos conflictos, sobre todo los tres primeros, Corea, Cuba, ¿sí? Y Vietnam. Y sobre todo, pues cuando hablamos de Corea, cabe recordar que la península de Corea, era un territorio que hacía parte o que estuvo en manos de Japón durante mucho tiempo, ¿sí? Era una colonia de Japón. Y en 1948 la ONU, obviamente influenciada de los Estados Unidos de América, decide dividir, ¿sí? Decide dividir Corea en dos. Corea del Norte, una Corea comunista, pues que estaba apoyada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China, y Corea del Sur, que era aquel lugar o espacio capitalista, ¿sí? Aquel territorio capitalista que estaba apoyado principalmente por Estados Unidos de América y la Organización de Naciones Unidas. Esta división fue hecha a base de un paralelo que se conoce como el paralelo 38. Lo que buscaba la Unión Soviética con todo esto y al apoyar a a Corea del Norte, sí, era el hecho de que Corea del Norte pudiese absorber a la Corea del Sur y crear una Corea, que esa Corea fuese comunista. No quería una división, sí, como la observamos pues actualmente. Ustedes se dan cuenta que una Corea pues es capitalista y la otra es una Corea comunista, sí, ya con unos líderes distintos y todo, pero que aún continúan incluso teniendo roces entre las dos. Algunas de las causas del conflicto fueron las siguientes. Por ejemplo, en el año 1950, Corea del Norte invade repentinamente Corea del Sur. En septiembre, octubre y noviembre del mismo año, Estados Unidos enseguida recupera el territorio e invade hasta la frontera de China, ¿sí? Ante esto, o ese mismo mes, Corea del Norte logra recuperar el territorio e invadir nuevamente Corea del Sur, apenas pasando este, apenas pasando del paralelo 38. Y en julio de 1951, Corea del Sur logra volver a recuperar el territorio. Logra volver a recuperar el territorio. Entonces, la guerra de Corea, por ejemplo, fue una guerra que se extendió hasta el año 1953 y cuando los países fijaron el límite en el paralelo 38, sin embargo, en la actualidad el conflicto persiste y desestabiliza la situación política de toda la península, que es lo que actualmente pues observamos, podemos observar pues en las noticias y demás, ¿sí? En las noticias mundiales. Otro, otro de los acontecimientos marcados durante este periodo y que estuvo a punto de provocar sobre todo un ataque directo, una confrontación directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, fue la crisis de los misiles en Cuba. Cuba fue el único territorio de Latinoamérica que no se dejó absorber por el capitalismo y que no se vio obligado a dejarse absorber por el capitalismo. En Cuba se había llevado a cabo entonces la revolución cubana, ¿sí? En Cuba pues se llevó a cabo la Revolución Cubana entre el año 1953, ¿sí? Y 1959 y hubo unos cambios impresionantes sobre todo porque el principal resultado de esta fue el movimiento revolucionario de cubano de izquierda, provocando pues la caída de quien estaba en el poder, ¿sí? Del gobierno de Fulgencio Batista y la llegada al poder del ejército guerrillero comandado por Fidel Castro. Entonces, esta crisis de Cuba, la crisis de los misiles, va a ser importante porque, por ejemplo, pues en el año 1962, Estados Unidos se dio cuenta que habían varios aviones, o mejor dicho, Estados Unidos en el año 1962, por medio de aviones espías estadounidenses, estos descubrieron que cerca, sobre todo en el territorio cubano, ¿sí? Habían o se habían instalado
misiles y tropas soviéticas en ese territorio, ¿sí? ¿Qué tenían ellos? Pues tenían acorazados, los soviéticos se habían acercado hasta Cuba, tenían acorazados, querían defender la causa revolucionaria en Cuba, y esto pues para el presidente John F. Kennedy, quien estaba en el poder estadounidense en ese entonces, la persona que tenemos acá, no estaba bien, ¿sí? No estaba bien por el hecho de que provocaba inmediatamente la tensión y sobre todo la cercanía que tiene Cuba para con las fronteras de los Estados Unidos, ¿sí? Sobre todo aquellas que hacen parte de la costa oeste, aunque esté incluso mucho más cerca de México, pues solamente por estar cerca ahí del Golfo de México, de la Florida y demás, era para los estadounidenses un temor porque estos misiles de largo alcance podían provocar incluso la muerte de muchísimas personas. Kennedy exigió entonces a la Unión Soviética retirar los misiles y ordenó un bloqueo contra Cuba. ¿Por qué se dio pues esto que estaba sucediendo aquí? ¿Sí? ¿Por qué se dio el hecho de que la Unión Soviética trasladase esos acorazados? Ellos dijeron que lo que iban era a llevar barcos comerciales hacia la isla, ¿sí? Porque la isla se había visto desabastecida y ellos debían proteger entonces la economía de aquellos territorios en los que aplicaba la expansión comunista y que eran comunistas. Pero los Estados Unidos se dieron cuenta más adelante que no solamente traían eh, alimentos perecederos y más y demás, sino que también venían barcos en los cuales pues tenían camuflados misiles. ¿Con qué fin? La Unión Soviética lo que hizo fue lanzarle una amenaza a los Estados Unidos para que éste se retirase de Corea del Sur, ¿sí? Y así dejar en paz sobre todo la pugna que tenían las dos Coreas. Las dos Coreas que sobre todo pues la del norte lo que quería era quedarse con el territorio completo, con la península completa de Corea y convertir este territorio en un territorio comunista. John F. Kennedy, al ver todo esto que estaba pasando, pues lo que hizo fue, primero, pues primero decirle a la Unión Soviética que se quitara de ahí, ¿sí? Del medio, que retirara los misiles y ordenó un bloqueo contra Cuba, un bloqueo comercial que duró aproximadamente 50 años. Cuba solamente recibía, ¿sí? Recibía dinero de la Unión Soviética y no tenía ni siquiera con quién en Latinoamérica, ¿sí? Y ningún país, sobre todo del mundo, con quien pudiese comercializar sus productos. A pesar de todo ello, Cuba persistió, ¿sí? En la idea de no hacer parte nunca de ese bloque occidental o de la OTAN, ¿sí? Ni verse obligado como los demás países latinoamericanos. ¿Cómo se resolvió dicho incidente? Pues el incidente se resolvió cuando Nikita Khrushchev, quien era el dirigente, el presidente o el líder, ¿sí? Presidente pues de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en este año 1962, accedió a desinstalar entonces los misiles si Estados Unidos se comprometía, uno, a no atacar a Cuba y dos, a retirar los misiles que tenía también en Turquía, otra de las zonas en los cuales pues quería presentar su poderío, ¿sí? Entonces no solamente Corea, sino también Turquía, y eso fue a lo que accedieron los estadounidenses, quitar entonces los misiles, retirar los misiles que tenían en Turquía y Nikita Khrushchev, ¿sí? Quitó entonces los que se tenían acá, en este caso pues en Cuba. A pesar de todo eso y a pesar de la tensión que hubo, nunca entonces no se dio pues ningún ataque por parte de los Estados Unidos hacia la Unión Soviética o hacia Cuba, y en este caso pues tampoco se dio un ataque digamos directo entre las dos superpotencias, ¿sí? Lo que significaría, fue un punto de inflexión porque aquí se pudo ocasionar o se pudo dar la tercera guerra mundial o guerra nuclear, ¿sí? Que es una de las tantas guerras que hoy en pleno siglo XXI pues se pueden estar padeciendo porque hay muchos países que están armados con misiles nucleares, ¿sí? Y las relaciones internacionales no son tan buenas que digamos. Otro de los conflictos que cabe la pena o vale la pena pues destacar, ¿sí? Y en los cuales pues Estados Unidos recibió uno de sus mayores golpes fue la guerra de Vietnam. Vietnam,
quien era un territorio que estaba en manos de Francia, porque Francia tenía pues esta parte de Asia, pues tenía también su expansión imperialista. Vietnam se independiza de Francia en el año 1954, ¿sí? Y queda dividida entonces en dos zonas. En el norte entonces se establece lo que se conoce como un gobierno comunista, el cual pues estaba apoyado por la Unión Soviética, y en el sur un gobierno autoritario sostenido por Estados Unidos. Autoritario porque ponen ahí a un príncipe quien es el que gobierna, ¿sí? Pero lamentablemente no con una buena intención. Esta guerra de Vietnam como tal fue el conflicto más sangriento de todos los años, ¿sí? La guerra de Vietnam fue el conflicto más sangriento de todos los años, ya que Vietnam, y que se dio pues entre el año 1962 hasta 1975. Vietnam, como les comentaba, pues se encontraba dividida en dos estados, ¿sí? Desde su independencia de Francia en el año 1954. Vietnam del Norte, que tenía un gobierno comunista, y Vietnam del Sur, que tenía un régimen anticomunista. Este último había surgido, o en este último, sí, había surgido una guerrilla procomunista más conocida como el Vietcong, y que era impulsada por esta persona que vemos ahí, Ho Chi Minh. ¿Quién era este? ¿Sí? Ho Chi Minh. Ellos lo que querían era, obviamente, incorporarse, ¿sí? A la Vietnam del Norte, crear una sola Vietnam, unirse, ¿sí? Estados Unidos intervino en el año 1962 cuando Kennedy, pues, envió a varios consejeros militares a Vietnam del Sur para evitar la caída del régimen. ¿Qué temía Estados Unidos? Pues temía que Vietnam, si Vietnam pues, se reunificaba bajo un régimen comunista, otros muchos de los países que hacían parte de este territorio, ¿sí? Como Laos, como Camboya, ¿sí? En lo que se conoce como, en lo que se conoció en ese entonces como la Indochina o Indochina, eh, varios de esos iban a ser o pudiesen ser absorbidos por el bloque soviético, lo cual pues tampoco era malo, ¿sí? Malo para los Estados Unidos, pero no era malo. En los años siguientes, pues Lyndon, presidente pues que ya estuvo en el poder, ¿sí? Porque John F. Kennedy es asesinado y, y Lyndon Johnson es el que llega al poder, ¿sí? Este desplegó entonces en Vietnam numerosos soldados que alcanzaron el medio millón en el año 1968 y el conflicto pues acabó extendiéndose a otros países cercanos, sobre todo como Laos y Camboya, esto que tenemos acá, porque también se vieron influenciados por lo que se estaba dando en unos territorios cercanos a los que ellos pues estaban ahí presentes. La guerra, ¿sí? La cual pues fue impopular porque en Estados Unidos no estaban de acuerdo con que los soldados se fueran para Vietnam, eh, y sobre todo también por su duración y porque decían que no tenía por qué meter las narices, y sobre todo también, y más que todo, pues teniendo presente las numerosas bajas que tenían los estadounidenses. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a unos campesinos guerrilleros, ¿sí? Quienes conocían su territorio, quienes conocían sus zonas pantanosas, quienes conocían sus bosques, sus selvas y demás, ¿sí? Algo que pues no conocían los estadounidenses. Y jugaban o pues estaban peleando una desventaja bastante grande, pero su orgullo de superpotencia no los dejaba pues ceder, ¿sí? Pero se vieron heridos. A partir de ahí fue un golpe trascendental e importante que se dio a Estados Unidos, sobre todo un territorio tan pequeño como Vietnam, al derrotarlo en esta guerra, ¿sí? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ante esta situación, y al verse pues ya resacado, perdido, ¿sí? Sin lograr en este caso pues ganar terreno? Lo que pudo hacer o lo que vino a hacer en este caso Estados Unidos, más que todo fue con su presidente, pues ya después de Lyndon Johnson, quien vino a estar en el poder fue Richard Nixon, ¿sí? Lo que hizo fue salir o sacar paulatinamente o poco a poco las tropas de allá, ¿sí? Las tropas, retirarlas, pero que no se vieran como tal, como una derrota, sino que él quería o él quiso sacar las tropas, pero a la final no era así. Fue una de las derrotas más duras que sufrieron los estadounidenses y que hirió su orgullo, ¿sí? Hirió su orgullo como potencia, y a partir de ahí fue perdiendo sobre todo credibilidad sobre qué tan potente era, ¿sí? Y qué tanto poderío tenía.
Cabe resaltar que ante esto, pues en el año 1974, un año después de eso, pues el sur o Vietnam del Sur cede, ¿sí? Es derrotado y se da entonces la reunificación de Vietnam en un solo pues estado. Entre el año 1977, ¿sí? Y el año 1991 se da lo que se conoce como el rebrote y el fin de la Guerra Fría, ¿sí? Una de las fases de este periodo. La derrota militar pues, la derrota militar de Estados Unidos en este periodo debilitó su posición en el mundo, como se los comentaba anteriormente, y para muchas naciones ese papel hegemónico, ese poderío que tenía Estados Unidos, pues quedó bastante cuestionado. Ellos se aprovecharon, sí, varios países aprovecharon esta situación y sobre todo pues la Unión Soviética que se lanzó en busca de una hegemonía militar, ¿sí? Por esa razón pues cabe destacar y es que entre el año de 1977 y 1985 pues el mundo asistió a un rebrote de la Guerra Fría con nuevas tensiones y el incremento de la carrera de armamentos. En el año 1977, por ejemplo, pues la URSS desplegó entre los países que se encontraban bajo su influencia, tanto en Europa como en Asia, ¿sí? Se desplegó eh, los euromisiles, ¿sí? Los euromisiles que tenían alrededor de 5.000 kilómetros de alcance, ¿sí? Imagínense eso. Y esto pues amenazaban directamente a los países de la Europa occidental, así como por ejemplo pues Etiopía, Angola, Mozambique y especialmente en Afganistán, ¿sí? La Guerra Fría, después de eso, ¿sí? También se va a convertir en una guerra tecnológica, ¿sí? Pues cada una de las superpotencias lo que hacía también era demostrar su poderío, ¿sí? Demostrar que podía más y qué tantos avances científicos pues podía mostrar y que la otra no pudiese pues llevar a cabo. Ronald Reagan, ¿sí? Va a ser la persona que va a estar y que va a quedar con las elecciones en Estados Unidos, sobre todo en el año 1981, y este señor crea un programa sobre todo dirigido a restablecer el poderío o la hegemonía estadounidense, ¿sí? Mediante el rearme psicológico, económico y militar, ¿sí? Dentro de los gastos militares que se dispararon hasta ese año, en el año 1986, se destacó pues el desarrollo de un nuevo programa que se conocía como era iniciativa, pues más que todo era una iniciativa de defensa estratégica que se dominó popularmente como la Guerra de las Galaxias. El objetivo del programa creado por Reagan era más que todo el de crear un escudo espacial que protegiera el territorio de Estados Unidos, ¿sí? De los misiles soviéticos. Eso era lo que quería. En la Unión Soviética, para ese periodo, entonces en el año 1985, arribó al poder Mikhail Gorbachev y su llegada al poder significó un punto de inflexión decisivo en el curso de la Guerra Fría, ya que Gorbachev lo que hizo fue intensificar una política de diálogo con Estados Unidos. Él no quería una guerra directa, ¿sí? Él no quería ninguna guerra, ningún tipo de conflicto. Lo cual pues esto fue bien recibido en Washington, ¿sí? Pues obviamente ambos países mostraban señas de agotamiento de tantos años desde el 45 pues luchando en varios conflictos aunque no fueran directos, y este nuevo ambiente pues culminó en acuerdos pues sólidos, por ejemplo el que se llevó a cabo en el año 1987, que se conoce más que todo en que se estableció pues la opción cero, ¿sí? Es decir, el desmantelamiento de los euromisiles materializado en el Tratado de Washington en ese mismo año. También se destaca que en ese mismo año, del 9 de noviembre de 1989, fue derrumbado el muro de Berlín, ¿sí? Que hasta entonces dividía las dos zonas de la ciudad alemana, y en el papel pues Gorbachev, ¿sí? El papel desempeñado por Gorbachev. Bueno, entonces, y por el papel desempeñado por Gorbachev, ¿sí? En la superación de la Guerra Fría, este recibió el Nobel de Paz, ¿sí? O el Premio Nobel de Paz en el año de 1990.